¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas. Es para nosotros un privilegio que usted nos esté acompañando el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy importante, que es importante que todos nosotros lo sepamos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Santa Cena, y para eso nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía. No sé si quiera dirigirse al auditorio con un saludo. Sí, buenas noches. La verdad que el tema es interesante, es muy apasionante, porque creo que vale la pena que todos retroalimentemos el tema de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, pues adelante. Amén. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es el por qué se celebra la Santa Cena. Bueno, la Santa Cena realmente es la fiesta de la cristiandad, porque es cuando celebramos la muerte del Señor. Es cuando recordamos, cuando anunciamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso jamás lo debemos de olvidar. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy mala memoria, y sobre todo muy mala memoria para los beneficios que recibimos del Señor. Te lo digo porque incluso David le hablaba a su alma y le decía: alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Entonces eso prueba de que nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidar los beneficios que recibimos de parte de Dios. Entonces en la Santa Cena recordamos lo que el Señor realmente hizo por nosotros, porque a veces olvidamos cuando ya somos, en el caso mío, ya somos pastores hasta de congregaciones. Dios de alguna manera nos ha dado cierta gracia, ciertas bendiciones. Entonces como que podemos perder nuestra realidad y hasta quitar los pies del suelo, y ya creer como que la gloria de Dios se mueve por nosotros, o la revelación se mueve por nosotros, o que las bendiciones las recibimos porque somos muy buenos. Y el hombre tiende mucho a eso, a jactarse de sí mismo y a olvidar quién es su fuente y a olvidar sus inicios. Entonces en la Santa Cena recordamos nuestros inicios, cómo venimos al Evangelio. Y todos los que venimos a Jesucristo, todos venimos necesitados del perdón de Dios. Ya sea que haya vivido una vida moral o una vida perdida, licenciosa, todos necesitamos de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Entonces lo más hermoso es recordar cómo venimos al Evangelio, cómo venimos a Jesucristo y cómo Él tuvo piedad y compasión de nosotros para perdonarnos, para liberarnos, para darnos una nueva esperanza. Entonces no hay nada más hermoso que recordar los inicios, recordar lo que el Señor hizo por mí y ubicarme en el momento en el cual yo vine al Evangelio arrastrado, vine al Evangelio cuitado, vine al Evangelio fracturado, lastimado, y cómo Él tuvo misericordia y no le importó el pecado, no le importó la maldad, la condición en la que veníamos. Al contrario, nos hace entender que Él vino por los pecadores, que esa fue su función, venir por los enfermos, a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces realmente la Santa Cena es una fiesta, es la fiesta de los cristianos. Realmente nosotros no fuimos llamados a celebrar el nacimiento de Jesús, sino realmente a celebrar la muerte del Señor. En 1 Corintios capítulo 5 ahí determina que la fiesta de los cristianos es celebrar la muerte, es nuestra fiesta. Entonces cada vez que se anuncia en la congregación a donde asista que va a haber Santa Cena, entiéndase, es una celebración, es una fiesta. Póngase su mejor ropa, vaya con la mejor motivación, porque va a ir a una parranda espiritual, va a ir a celebrar que realmente éramos muertos y volvimos a la vida. Es celebrar el perdón de pecados, es recordar que esos pecados vergonzosos del pasado, el Señor los arrojó al fondo de la mar para nunca más traerlos a memoria. Es algo impresionante. Por eso, ¿por qué la Santa Cena? Porque Dios quiere que nos mantengamos de fiesta en fiesta, recordando que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, heredada y adquirida de nuestros antepasados. Amén. Y ahora la siguiente pregunta sería: ¿qué significado tiene la Santa Cena? Bueno, en la Santa Cena hay dos elementos que no pueden cambiar ni pueden variar. Es la forma, a lo mejor puede cambiar a discreción, a revelación de cada pastor, pero los elementos que no pueden faltar es el pan y es el vino, porque el pan va a representar el cuerpo de Cristo que fue destruido. Y nota que cuando a nosotros nos dan el pan que representa el cuerpo del Señor, siempre lo llevamos a la boca para triturarlo, porque estamos recordando
lo profético que se vivió en el cuerpo de Jesús. Estamos recordando que Él realmente fue lastimado, lacerado. Dice Isaías que no hubo parecer alguno en Él de los golpes que recibió. Dice que fue herido y fue quebrantado de una manera terrible. Y cada vez que trituramos el pan, lo que estamos haciendo es recordar que Él fue molido, fue destruido, pero por nosotros. Y la Escritura dice que cuando Él fue molido y herido por nosotros, fue para que el castigo que nos correspondía a nosotros se convirtiera en paz, porque nos estaba reconciliando con Dios, porque la sangre que estaba derramando es la sangre que nos estaba perdonando. O sea que cada gota de sangre que Él estaba derramando estaba anunciando el perdón de nuestros pecados. Realmente el diablo se equivocó terriblemente cuando mataron a Jesús y dejaron que derramara su sangre. Se le olvidó al diablo, o no tuvo revelación del Cordero de Dios, que cuando derramó la sangre Jesús realmente nos estaba haciendo un favor a todos nosotros. El favor más grande que pudieron habernos hecho es crucificar a Jesús, porque a través de esa sangre ahora nosotros somos perdonados, y a través de las heridas, de los golpes. Las tinieblas ignoraban que cuando le pusieron la corona de espinas, realmente nos estaban haciendo un favor a nosotros, porque por esas heridas íbamos a ser sanados. No solamente de jaquecas, migrañas, dolores de cabeza, sino también de los pensamientos negativos, también de los pensamientos de maldad, de la iniquidad, nos estaban liberando. El enemigo no sabía que cuando le estaban lacerando las espaldas era porque nos estaba trayendo sanidad a nosotros de nuestros ancestros, sanidad de nuestra columna vertebral para poder ver el cielo. Realmente el enemigo no sabía lo que estaba haciendo con nosotros. Entonces el pan representa, y el pan triturado representa las heridas que el Señor sufrió, y recordar cuando estamos triturando el pan, que por sus llagas, que por sus heridas, nosotros estamos siendo sanados. Realmente celebrar la Santa Cena es algo precioso. Y el vino representa la sangre del nuevo pacto. Dios estableció en el nuevo pacto que nos iba a quitar el corazón de piedra, y en su lugar iba a haber un trasplante de corazón. Y en el lugar de ese corazón de piedra insensible, ese corazón de piedra que no puede llorar, ese corazón de piedra que no oye la voz de Dios, ese corazón de piedra que ya no tiene afecto natural, nos es arrancado, nos es quitado, y en su lugar nos ponen un corazón que pueda oír la voz de Dios, un corazón que pueda sentir la presencia de Dios, un corazón que pueda derramarse delante de la presencia de Dios. Y esa sustitución, ese cambio de corazón lo hace el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto dice la Escritura que su ley la pondrían en nuestros corazones. O sea que lo hermoso de esto, del nuevo pacto, es que ahora Dios está dentro de nosotros. Y la copa representa la sangre por la cual nosotros somos perdonados. Por eso no puede faltar el pan ni el vino en la celebración de la Santa Cena, porque ahí es donde nosotros estamos realmente recordando que por sus llagas somos sanados, y la bendición eterna que tenemos del nuevo pacto. En el nuevo pacto entendemos que nos puede maldecir el mundo entero. Todo el reino de las tinieblas se pueden juntar para maldecirnos, para desearnos el mal, para desear que los brujos de lo que sea nos pueden maldecir. Pero nosotros sabemos que por la cobertura de la sangre de Cristo, ninguna maldición puede entrar a nosotros si permanecemos en ese pacto y bajo la cobertura de esa sangre, porque la sangre de Cristo anula, destruye toda maldición que haya en contra de nosotros. Por eso, repito, la celebración de la Santa Cena es una fiesta donde no puede faltar ni el elemento del pan ni el elemento del vino. Eso sí es algo que no puede faltar. Una Santa Cena sin pan o sin vino realmente no es Santa Cena. Amén. También hay otra duda que yo creo que nos va a servir mucho a todos, es ¿quiénes pueden participar de la Santa Cena? Si todas las personas pueden participar de la Santa Cena. No. Pueden participar solo los discípulos. Los discípulos. Es decir, es una fiesta para discípulos. Es una fiesta para gente que está invitada a la mesa del Señor. Por eso, si te das cuenta, Judas estuvo durante la Pascua con el Señor Jesús. Judas estuvo en el lavatorio de pies. Judas estuvo en la cena, que era la cena de la Pascua, o sea, la del Antiguo Pacto. Pero Judas no participó del pan ni participó de la copa, porque es una administración solo para discípulos.
¿Quién es un discípulo? Es un alumno del Señor. ¿Quién es un discípulo? Es alguien que quiere vivir con Jesús. Algo que quizás sería bueno que pudiéramos mencionar es que, aunque la Biblia dice en Juan 1:12 que para convertirnos en hijos de Dios hay que recibir a Jesucristo. Y por eso es que insistimos mucho en que la gente reciba al Señor Jesús. La gente que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador debe aunar o debe enlazar el recibir a Jesús con el seguir a Jesús. El recibir a Cristo Jesús lleva implícito el seguirlo. Eso es como cuando la mujer le dice en el altar a su marido, sí te acepto. Ese sí te acepto conlleva de que vamos a vivir juntos. No es un te acepto, pero tú te vas a tu casa y yo me voy a la mía. Tú vas a tener tu cama y yo la mía. Tú tu alcoba y yo la mía. Tú una forma de vida y yo la mía. Eso no es así. El acepto a Jesús conlleva inferido el voy a seguirte. Por eso Jesús, cuando hablaba con la gente, no le decía recíbeme, le decía sígueme. Decía, ¿quieres venir en pos de mí? No le decía recíbeme como Salvador, le decía sígueme. ¿Por qué? Porque hay gente que cree, yo ya recibí a Jesús, pero ya no lo sigo. Entonces no tiene sentido el haber recibido a Jesús si no lo estoy siguiendo. El recibir a Jesús como Señor y Salvador requiere que lo vamos a seguir. Por eso cuando Jesús se refería a las personas que querían rodearle, Él les decía, síganme, síganme, síganme. No recíbanme, sino síganme. Y entonces tenemos que enseñarle a la gente que el recibir a Jesús lleva implícito el sígueme. Porque el sígueme es todos los días. El recíbeme es un acto. Y hay gente que dice, no, mire, hace 10 años recibí a Jesús, pero no le sigo. Entonces repito, es como aquel hombre que le dice a la mujer, sí te acepto en el altar. Le pone el anillo, pero se va a vivir a su casa. Está siempre con sus cuates, está siempre en otros lugares, pero nunca está en compañía de su esposa. Entonces no tiene sentido recibir a Jesús como Señor y Salvador y no seguirle. Eso tiene que estar asociado. Entonces, hablamos de los discípulos, son los que reciben a Jesús y le siguen. Me llama mucho la atención, y esto quizá sería muy bueno porque hay gente que le pregunta a uno, hermano, ¿y los que no se bautizaron en agua pueden recibir la administración de la Santa Cena? Bueno, la respuesta podría ser sí, pero la pregunta es, ¿y por qué no se ha bautizado en agua la persona? Porque aquí viene la situación de mucha gente que cree que recibir a Jesús como Señor y Salvador tiene un grado de compromiso, pero que es más compromiso bautizarse. Entonces hay gente que dice, mire, yo recibo a Jesús, voy a la iglesia, pero no me bautizo porque es que el bautismo sí es mucho compromiso. Yo no sé de dónde sacaron este concepto. El recibir a Jesús como Señor y Salvador ya contrae un compromiso eterno. Eso no es nada más de que hasta que me bautice ya empiezan mis compromisos. El compromiso con Dios comienza desde el momento que te perdonó y te lavó con su sangre. El bautismo de sangre, diríamos de esa manera, eso ya activa los compromisos de toda la gente. Entonces, Jesús nos mandó a ser discípulos. Dice, id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñéles a guardar todas las cosas que yo he mandado. Entonces quizá tendríamos que decir que toda la gente que se ha convertido, inmediatamente tendríamos que bautizarla en agua. No tendríamos por qué darle tregua. Hay gente que dice, mire, primero que reciba un curso sobre bautismo, 6 meses de prueba o 1 año de prueba, y si persevera y si sigue adelante, pues bauticémoslo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la gente inmediatamente que se convertía, Hechos de los Apóstoles, inmediatamente le bautizaban. ¿Por qué? Porque el bautismo como que es tu carnet de ingreso al discipulado. La pregunta sería, ¿por qué la gente está yendo a la iglesia y no se ha bautizado? ¿Por qué dice que Jesús es su Señor, que es su Salvador y no se ha bautizado? ¿Por qué le canta, tú eres mi Señor, tú eres santo y no se ha bautizado? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es retroalimentar, que es básico que todo creyente deba estar debidamente bautizado. Entonces, en la Santa Cena, repito, ¿quiénes pueden participar? Los discípulos. La respuesta es muy sencilla. Todo discípulo debería participar de la Santa Cena. Amén. Ya vimos que la Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo. Ya vimos quiénes pueden participar de la Santa Cena, pero ahora,
¿qué efectos tiene sobre nuestra vida la Santa Cena? ¿Qué bendiciones, qué privilegios tiene hacia nuestra vida la Santa Cena? Bueno, los beneficios que podemos obtener realmente son muchos. Vamos a recordar que el pan es simplemente un pan, es harina, es trigo. Y el vino es sencillamente vino, es uva fermentada solamente. Pero aquí vamos a entender algo. Mientras los elementos estén afuera, siguen siendo pan y vino. Aún aunque yo ore por los elementos y bendiga los elementos, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Eso es como cuando nos sentamos a la mesa y bendecimos los alimentos. El pollo sigue siendo pollo. Las verduras siguen siendo verduras. Aunque ya haya orado y haya bendecido. Lo que sí es cierto es que cuando ya el pan es ingerido o el vino es ingerido, entonces ahí sí entra Corintios, cuando dice que es comunión con el cuerpo y comunión con la sangre del Señor. ¿Cuándo se establece la verdadera comunión? No con los elementos de afuera, sino son los elementos los que ingresan al cuerpo del hombre. Eso es lo que ya empieza a tomar una transubstanciación, pero es lo que está dentro del hombre, no lo que está afuera. De tal manera que, aunque yo haya bendecido el pan y la copa, ¿qué se hace con lo que sobra? Pues es pan y es vino. ¿Me explico? Amén. No es otra cosa. Pero lo que sí está dentro, lo que ya entró, por eso dice, cada vez que comiereis, cada vez que bebiereis, no lo que está afuera, sino lo que se come, lo que se ingiere, eso es lo que ya tiene una comunión, ya lo que cobra un nivel espiritual. Te voy a decir de esta manera, y el ejemplo está muy claro en el maná. Según Corintios 10, el maná era una comida espiritual. Y según Corintios 10, el agua que fluía de la roca era agua espiritual. Pero el agua que caía en el suelo, esa agua espiritual no era, ¡ay, se cayó el agua espiritual! No, el maná que sobraba, que no se recogía, dice la Escritura que venía el sol y lo derretía. Pero no pasaba nada, no se pecaba porque el pan cayó en la tierra. No. A pesar de que Corintios 10 dice que era comida espiritual y bebida espiritual. Lo mismo pasa con la Santa Cena. Lo que realmente se convierte en comunión espiritual es lo que entra, no lo que está afuera. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, ya teniendo esto, podemos saber los efectos. Los efectos es que estoy teniendo primero una comunión íntima con mi Señor. Entonces ahí es cuando la gente se compunge, es cuando la gente se consterna, porque está teniendo intimidad con el Señor. Ahí es cuando la gente se goza, se alegra, porque está teniendo comunión, intimidad con el Señor. Lo que sí es cierto, y que tenemos que también decir, es que si yo a la hora de tener comunión con el cuerpo y la sangre del Señor no me he autoexaminado, si no he visto cómo está mi interior, entonces ahí sí está cardíaco el asunto, porque en vez de tener una bendición con esa comunión, voy a tener juicio. ¿Y por qué voy a tener juicio? Porque no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Discernir el cuerpo de Cristo es saber que el cuerpo de Cristo está dividido en dos partes, la cabeza y el cuerpo. No solamente es la cabeza, también es el cuerpo. Ese es tener un discernimiento que es el cuerpo de Cristo. Porque cuando tenemos un discernimiento claro que es el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de la cabeza, pero también tenemos que estar de acuerdo con el cuerpo. Hay gente que dice, mire, yo estoy bien con Dios, yo amo a Dios, pero ese hermano que está ahí me cae requete mal, mire lo que me hizo, mire lo que me dijo. Entonces no estás discerniendo el cuerpo de Cristo, porque ese hermano que te hizo mal, ese hermano que no actuó bien, no estoy justificando que haya actuado mal, pero es el cuerpo de Cristo y lo tienes que amar y lo tienes que aceptar, así como recibe la cabeza. Entonces cuando recibimos la Santa Cena tenemos que estar en paz con Cristo. ¿Cómo? A través de pedirle perdón por lo que hemos hecho mal, a través de pedirle una nueva oportunidad por lo que no hicimos bien, pero también perdonar a mi hermano que es el cuerpo de Cristo, porque discierno que aunque no ha caminado bien, es mi hermano y es el cuerpo de Cristo y tengo que bendecirlo.
Entonces, no podemos participar de la Santa Cena sin antes haber discernido el cuerpo de Cristo. Es decir, estar bien con mi cabeza, a través de la fe de confesar mi pecado. Y estar bien con el cuerpo de Cristo a través de también pedirle perdón si lo he ofendido, o sencillamente ponerme a cuentas porque no me habla o porque tuvimos una diferencia. Entonces, hay que tener en cuenta que para que tenga un efecto de bendición la Santa Cena, tengo que estar discerniendo el cuerpo de Cristo, es decir, estar bien con la cabeza, que es Cristo Jesús, a través del perdón de pecados, y también estar bien con los hermanos a través del diálogo de, hermano, porque estás mal conmigo, o mira, yo tengo algo contra ti, arreglémonos, es decir, pongámonos a cuentas, para que entonces surta una bendición la Santa Cena y no vaya a ser algo totalmente perjudicial. Entonces nos queda claro que la Santa Cena tiene bendición, pero también nos puede traer maldición, ¿verdad? Si participamos, tú lo decías, injustamente y no discernimos el cuerpo de Cristo, en lugar de ser una bendición se convierte en un juicio. En un juicio. Tal vez no una maldición, porque Dios no nos maldice, sino que utiliza la corrección, y dice Corintios 11, donde está todo esto, de donde nos estamos basando, dice que cuando una persona come indignamente del cuerpo y la sangre del Señor, dice que por eso mucha gente se enferma, mucha gente está debilitada y hasta mucha gente muere. O sea que hay gente que se puede morir por no discernir el cuerpo de Cristo. Mucha gente está debilitada y de eso vemos mucho. De repente hay gente que es la hora del culto, ¿va? Y entonces sienten una pesadez, una debilidad enorme en la hora de oración, de la lectura de la palabra, y sienten pesadez, sienten debilidad. Y entonces, ¿saben qué? No vamos a ir al culto, me siento cansado. De repente le llaman por teléfono, hay partido, donde hay que jugar 90 minutos. Y se prepara y se va. Y no que estaba cansado, y no que estaba debilitado. O sea que hay gente que está debilitada para las cosas espirituales porque tiene un juicio por haber comido indignamente y bebido de la sangre de la copa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay gente que está enferma. Entonces podemos estar orando y reprendiendo la enfermedad, pero si es una disciplina del Señor. Ahora, notemos que las disciplinas del Señor es para corregir, no es para castigar, para golpear, para vengarse Dios por lo que hiciste mal, por no discernir su cuerpo. No, sino que es para que haya una conversión y un cambio de conducta. Media vez hay un cambio de conducta, una conversión, obviamente el juicio es quitado, ¿verdad? Porque cumplió su propósito. Amén. Bueno, pues yo creo que el tema quedó muy claro. No sé si alguno de ustedes tiene dudas en casa, nos puede hacerlas llegar al número que está apareciendo en sus pantallas. Y pues este fue el tema del día de hoy, ¿va? Un tema muy bonito, un tema que yo creo que todos deberíamos de conocer. Ya vimos que la Santa Cena es recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que nos trae bendición, que es algo que tenemos que hacerlo. Todo aquel que se considera discípulo, que ya es discípulo, puede participar de esto. Y pues, hermanos, que el Señor les bendiga. Para nosotros es un honor que usted nos esté acompañando día con día en este programa. Esperamos que los programas sean de bendición para sus vidas y la vida de su familia. Y pues que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por este mismo canal. Bendiciones.